Perfecto, Elga, decíamos hablar un poco en este segmento de lo que tiene que ver con el tema del impacto social de la situación de violencia en el país, incluso la situación de corrupción, porque bueno, hace algunos días estuvo con nosotros el representante del PNUD en nuestro país y hablamos sobre este informe sobre desarrollo humano en El Salvador 2018 que se plantea, soy joven y ahora qué, y me imagino que ustedes también desde luego lo deben de conocer. Sí, claro. Pero ahí hay un punto que siempre me llamó mucho la atención y es el costo económico de la violencia directa en contra de los jóvenes, personas jóvenes para 2017, y se habla de un costo entre 605 millones de dólares a 828 millones de dólares, que es el equivalente a 2.4, 3.3 del PIB. Pero además se agregaba de que justamente el sector que más sufre la situación de violencia en el país, obviamente son los jóvenes, 53%. Entonces, a la luz del informe que ustedes han preparado, ¿cómo se analizan estas variables también? Bueno, nosotros lo vemos desde dos ángulos en el informe de coyuntura social. El primero es que tratamos de entender el papel de las políticas públicas y el desarrollo en los territorios de origen, es decir, qué tanto han hecho las políticas públicas para que las personas encuentren las oportunidades donde viven. Y ahí encontramos que hay esfuerzos, pero son limitados, ¿verdad? Han habido, como por ejemplo, la estrategia de erradicación de la pobreza, tenemos el plan El Salvador Seguro, la Alianza para la Prosperidad, que están enfocadas en tratar de crear oportunidades, reducir la violencia y lograr que las personas pues se queden en el país. Pero realmente este compromiso con la generación de oportunidades no es un asunto solo de un programa, sino de toda una serie de políticas públicas que interactúan entre sí para poder lograr esos resultados. Por otra parte, esas acciones no deben de ser solamente 5 años, 10 años, sino que debe ser una acción permanente, y ahí todavía no hay un compromiso muy claro. Por otro lado, en el informe nosotros tratamos de entender, bueno, y qué opciones tienen desde la educación los jóvenes para poder ampliar sus oportunidades de empleo. Y nosotros estudiamos un poco qué ha pasado con la educación técnica como una alternativa. Sí. Y lo que hemos encontrado es que a pesar de los esfuerzos por ampliar el número de carreras en las áreas técnicas, ahora hay 40 especialidades, por ejemplo, en 8 áreas, habían antes 24, está tratando de hacerse énfasis en áreas que tienen un potencial futuro, como por ejemplo las áreas industriales, aeronáutica, informática, desarrollo de software, servicios turísticos, etcétera. La pregunta es por qué los jóvenes han dejado de preferir la opción técnica. Antes, más de la mitad escogía esta opción, pero ahora es al revés. Más de la mitad escoge la modalidad general. Pero tendrá que ver esto con una especie de desconexión entre lo que estamos preparando a nivel académico con lo que está demandando el mercado laboral, es decir, el tema de oferta y demanda. Nosotros pensamos que esa es una de las razones principales, porque efectivamente cuando uno ve de todos los desempleados que hay, qué porcentaje de los desocupados tienen un título, bueno, vemos que un poco más de la mitad o cerca de la mitad no tienen ninguno. Pero los siguientes en la lista en estar desocupados son los que tienen los títulos de técnico, más o menos el 23% o 24%, entonces que no tiene empleo. Y luego siguen los que tienen la opción general, pero quiere decir que probablemente si estoy creando carreras, pero los empleos no están ocurriendo, pues estudiar un bachillerato técnico ya no puede ser tan superior como estudiar un general, y eso puede explicar en parte por qué esta tendencia. Por otro lado, es posible que los mismos jóvenes no tengan la suficiente orientación vocacional y que no puedan decidir a tiempo qué ruta formativa tomar o qué ruta laboral, ¿verdad? De hecho, solo 20% de los centros escolares ofrecen orientación vocacional en el 9º grado. Entonces, hay una gran mayoría que realmente no sabe cómo hacer, no tiene información sobre qué carreras técnicas hay, qué opciones de empleo hay, información sobre el mercado laboral, cómo poder entrar a él. Entonces es bien complicado, pero esa desconexión que hay entre la educación y el mercado laboral y el sector productivo es bien grande y no la hemos podido superar desde que se institucionalizó la educación técnica en el país hace medio siglo. Esa ha sido como la aspiración, pero no logramos es un problema conectar. crónico, pero entonces, ¿cómo se podrá romper? Bueno, para poderlo romper hay que hacer varias cosas. Pero lo primero es
mejorar la capacidad institucional para poder tener el recurso técnico y financiero para poder fortalecer este tipo de formación. Vaya, por ejemplo, el tema presupuestario, el PNUD dice, insiste en esa cifra del 7% del Producto Interno Bruto para inversiones en materia educativa. Sí. ¿Cuánto tenemos actualmente? ¿Un poco más del 3%? Sí, como 3.9%. Sí, imagínense cuánto tendría que ser, un poco más del doble, ¿verdad? Claro. Pero lo que tenemos son grandes desafíos. En el caso de la formación técnica, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que fue creado recientemente, recibe hoy en día la mitad de lo que recibía en el año 2012, creo yo, que fue cuando más recibió. Recibe apenas 6.9 millones y lo más que ha llegado a recibir desde que fue creado fue más o menos 12 millones. Y solo recibe 6.9 millones hoy en día. Y tiene que hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué capacidad técnica hay para poder, con estos recursos, de poder desplegar todo el potencial de la educación técnica profesional? Número uno. Número dos, buena parte de los recursos que recibe son para financiar becas, y estas se han reducido precisamente porque le han reducido su presupuesto. Por otro lado, respecto a la conexión con el sector productivo, educación y trabajo, ahí el problema ha sido que no ha habido un mecanismo de coordinación permanente para que puedan las instituciones educativas, los empresarios, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Economía y el INSAFORP, que es el Instituto de Formación Profesional, que puedan coordinar los sistemas de formación formal y no formal en el caso de la formación técnica. Si hubiese mayor coordinación, tuvieran información sobre cómo crear las carreras, los programas de las carreras. Por otro lado, tendrían información sobre las oportunidades de empleo y adaptar la formación a esas oportunidades. Y además crear mecanismos de intermediación laboral y compromisos de contratación que podrían asegurar que los empleos estén allí cuando los jóvenes se gradúen. Sí, porque en términos estadísticos sí se puede precisar cuántos jóvenes están graduando en X carreras. No sé, estoy pensando automotriz, industrial, electricidad, etcétera, ¿no? Y ahora con las nuevas carreras que se han incorporado. Pero entonces se puede saber cuál es la cantidad de jóvenes y cuál es la posibilidad de o demanda que tiene el mercado. Así es. Y yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso de los Megatec. Bueno, sí. Ese es bien interesante porque ahí se ha hecho un esfuerzo por crear carreras articuladas, especialmente en las áreas industriales, en donde una persona puede entrar al bachillerato técnico y graduarse de ingeniero en 7 años, en lugar de 10 años, si sigue la carrera articulada. Se gradúa más rápido. Sí. Pero solamente 5.6% de los centros que tienen educación media técnica tienen carreras articuladas. Entonces no todos tienen acceso a esta oportunidad. Y el número de la matrícula es bien bajo, es más o menos como de 3.000 estudiantes, es realmente bajo en relación al total. Y pues bueno, puede tener una plataforma interesante de formación técnica, pero que carece de recursos, que carece de información y que carece de un mecanismo de coordinación permanente. Los que han existido han sido circunstanciales. Por ejemplo, cuando se inició el programa de reforma educativa en la media técnica en el año 99, del 99 al 2004, se crearon unos consejos de educación técnica, pero solo duraron el tiempo que duró el programa. El Fomilenio 2 tiene también comités sectoriales con ese fin, y el programa de educación superior para el crecimiento económico, financiado por AIDE, también tiene consejos asesores para ese fin, pero son circunstanciales, no hay un mecanismo permanente. Por otro lado, ha hecho falta tener un marco nacional de cualificaciones profesionales en donde podamos saber qué ocupaciones son demandadas y qué competencias. Y si lo tuviéramos, pudiéramos definir de mejor manera cómo deberían de ser los programas. Sí. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos hablemos del tema de presupuesto, porque justamente en este momento Asamblea Legislativa ya ha recibido el anteproyecto de ley de presupuesto general para el próximo año, y entonces cómo se debería de abordar, por ejemplo, toda la parte de presupuesto, el enfoque social de ese proyecto de presupuesto. Vamos a una pausa, volvemos.